Radio Nacional de España. Hola, muy buenas noches. Cuando son exactamente las 11 horas en punto y 33 segundos, pocas veces logramos una puntualidad tan acusada. Pues muy buenas noches, muy bienvenidos a esta noche en que hablaremos doblemente de la noche y por supuesto también del mar. Y bueno, y de algunas otras cosas. Gregorio Parra, ahí le tenemos, que hoy parece que le toca gambuza a la vista de los hechos. Un servidor, como siempre, en la bitácora, levando anclas, izando el trapo, y aquí zarpó una noche más, música reservata. En suma, es una música hecha por encadenamiento de células minúsculas en episodios que parecen independientes. Hay un tema central, una especie de algo que querría ser una melodía, es decir, el canto de la titanida, el canto de Calipso, que constantemente está intentando abrirse paso y al mismo tiempo pues constantemente se ve siempre interrumpida por el regreso de algunas de las unidades temáticas precedentes. Así, en la música hay algo irremediablemente congelado y estático, una cierta cualidad, pues eso que se diría cristalizada en una suerte de noche sin fin, helada y fosforescente. Con ella abrimos el mapamundi de nuestra noche.
Calypso. Esta era la segunda de las 3 metopas para piano de Karol Szymanowski. Lo interpretaba Massimiliano da Merini. Música de una pasión, se diría que petrificada, música escrita con una elegancia aristocrática, con un distanciamiento al mismo tiempo nostálgico. Bueno, como una metopa de verdad, ¿eh? Una metopa, pues es, ya sabéis, lo que hay entre medias de 2 triglifos, ¿no? Pues es una metopa. Es una pieza del año 15, ya digo, si esta belleza sucedía en Europa o estaba escribiéndose en Europa hacia el año 15, pues no es preciso avanzar mucho en el tiempo, aunque algo sí en el espacio, para enfrentarnos a nuestro sucesivo visitante. 30 años, más o menos. Separan una pieza de la siguiente. John Cage, 1942. Una versión entre musical y meditativa de un poema. Si esto era música sobre una leyenda, pues era música sobre un poema. Podríamos decir que es una canción, pero claro, en absoluto no lo es en modo alguno, ¿no? Un poema de ese mismo poeta, ese mismo autor, al que Boulez, y lo hemos escuchado aquí ya, que en esos mismos años, por cierto, mantiene una copiosa e interesante correspondencia con John Cage, que Boulez ha dedicado también una de sus mejores obras, pues ese poeta, Edward Ellerslie Cummings, y uno de los textos, pues, de esos textos del hermético libro de 50 poemas, que está editado 2 años antes, ¿no? Forever and Sun Smell. ¿Cómo se podría traducir eso? Aroma de sol, para siempre y aroma de sol. Así es el texto, con mezcla, pues eso es un texto en realidad intraducible, con mezcla de palabras cofres, con juegos de palabras, asociaciones, connotaciones sin equivalente en castellano, de prosodia exquisita y sobre todo de más exquisita todavía disposición tipográfica. Las palabras fraccionadas en sílabas, en letras, los signos de puntuación independientes, por ejemplo, un verso es un paréntesis que se cierra, hay frases que empiezan en un paréntesis, pero ese paréntesis nunca se concluye y es como si el poema se ramificase. En fin, un mundo de sugerencia gráfica absolutamente fascinador, realizado con muy poquitos medios. Claro, Cage, pues lógicamente no podía por menos que sentirse fascinado por estos poemas y también ha escrito sobre estos textos que en cierto sentido están casi más allá del significado, más allá del significado en el sentido de más allá de la denotación, porque son pura música, ¿no? Y pura música visual también. Pues sobre esto Cage ha escrito alguna de sus músicas más conmovedoras. Y digo, ha escrito alguna de sus músicas, pero no digo ha compuesto una canción, porque ni los poemas son textos que se puedan adaptar como canciones, ni la música lo es muchísimo menos. La música tiene ese mismo sentido de discontinuidad, de continuidades o de interrupciones que se continúan en otro plano, en otra dimensión, ¿verdad?, que tiene también el texto literario. En fin, en el ejemplo presente, en el que vamos a escuchar, la soprano comparte el texto, podríamos decir, con su canto, viéndose puntuado aquí y allá por pinceladas de color, pequeñas masas sonoras de la percusión, acentos, podríamos decir, ¿no? Cage nos demuestra hasta dónde es posible escribir, si es que esto es escribir, una música, si es que esto es música, pero lógicamente, ¿qué importa? Es música en la misma medida en que los textos de Cummings son o dejan de ser poesía. ¿En qué medida, digo, es posible escribir una belleza o crear una belleza auditiva con 2 notas, 3, 4, todo lo más? Daughters of Eve, but offspring of hope, fear, sons of unrest, and children of almost, never shall guess the dimension of him, whose each foot likes the here of this earth, whose both eyes love this now of the sky, endlings of peasant shall never begin to imagine how.
ambos ojos aman este ahora del cielo. Imaginad cómo únicamente es, será, fue, abajo, oscura lluvia, nieve, lluvia, el cuchicheo de la luna a la puesta del sol, para siempre y aroma de sol a veces, un milagro de rosas silvestres a veces, con norte arriba, más allá del granero. Bueno, esto es una pequeña síntesis de lo que Joan la Bárbara, con música de John Cage, acaba de ofrecernos, y que es pues una pieza sobre un texto de Edward Cummings, como decíamos antes. Forever and Sensational, aroma de sol y para siempre, John Cage. Y de 1942 vamos a retroceder 2 siglos. Ya hemos hablado, ya hemos escuchado aquí música de Jacques Martin Hotteterre, parisino, habitante de la tierra de París, para ser más exactos, desde septiembre de 1764, y habitante de la eternidad desde julio de 1763. Bueno, descendiente de una familia de constructores de instrumentos que eran de Normandía, 30 miembros músicos hay en la familia, él pertenece a la tercera generación, él es el que se le llama el más famoso y el que se llama el romano, no se sabe por qué motivo, quizá porque estuvo en Roma, claro, pero no se sabe, en fin. Fagotista, oboísta y sin embargo conocido por haber escrito el primer método de flauta que publicado en Francia, ¿no? Y alguna de las músicas más bellas y expresivas jamás escuchada en la corte francesa de la primera mitad del 18. Música de una melancolía y de un refinamiento más allá de todo encarecimiento, vamos. Hotteterre publica en 1712 la primera recopilación de música para flauta y bajo que se edita en Francia en forma de obras en varios movimientos. Se les llama sonatas, pero son suites, vamos, a lo que nosotros conocemos hoy con el nombre de suite. Y luego 3 años más tarde una segunda recopilación que es de donde procede la suite en do menor que os propongo escuchar y que es una belleza. Hay una importante diferencia estructural entre los dos libros. La música del primer libro son obras en 11 hasta en 12 movimientos, mientras que el segundo son obras en 7, en este caso concreto, no, 8, creo que hay alguna. Además, en nuestro caso, el preludio que es de forma francesa, lento, rápido, y la alemanda, el primer movimiento, que también es lenta, están tan desarrollados que su conjunto ocupa casi la mitad de la suite completa, con lo que los 5 movimientos restantes pues funcionan un poco como una especie de estrambote, más bien los 4 últimos movimientos, porque inmediatamente después de la alemanda viene una sarabande que es todavía más lenta, de modo que resulta que toda la obra está dominada por esa idea de lo mensurado, de lo cromático, de lo mórbido, de lo sentimental, hasta un extremo, ya digo, difícilmente parangonable con otras músicas de la época, teniendo en cuenta pues que habría de ser, pues es una música cortesana de entretenimiento y sin embargo está llena de emotividad. Viene después ya 4 movimientos, minueto, gavota, rondó y giga, que ocupan esa segunda mitad de la obra en tiempo pues muchísimo menos de un tercio, y que por supuesto no son menos emotivos que los precedentes, pero quizá por otra razón diferente, no tanto por su carga cromática como por su exquisita fugacidad.
Vaya belleza de música, ¿eh? Era la segunda suite del segundo libro, la suite en do menor para flauta y continuo de Jacques Martin Hotteterre. Y eran Wilbur Hasselset con la flauta, Jaap ten Linden, la viola, Konrad Jungenel, la teorba y Jacques Oog, el clavecín. Esos eran los intérpretes. Bueno, vamos a regresar a nuestro tiempo casi, un poquito menos, a 1906, con la primera de las dos grandes obras. Decíamos que vamos a hablar mucho de la noche, pues venga. La primera de las dos grandes obras sobre la noche, obras sinfónicas de nuestro siglo que vamos a escuchar hoy. Los últimos cantos del romanticismo tardío, vaya. Alfons Diepenbrock, ya hemos escuchado aquí algo de él hace más de 2 años. Un autor bastante menos célebre de lo que merece. Hay razones para ello, primero porque no era músico profesional, era un diletante, un magnífico músico pero diletante. Era filólogo, ya habíamos contado esto aquí, que su tesis doctoral la hizo sobre Séneca, que era profesor de la Universidad de Ámsterdam, que allí murió en el año 21, con 60 años, en fin. Segunda razón, pues que solamente practicó géneros de música vocal. Entre ellos una misa, tiene algún oratorio, pero fue el más importante creador. Tampoco es que tenga mucha obra, pero esas pocas son obras de gran consideración, primero por el tamaño, y luego pues, por el refinamiento y por lo bien hechas que están. Y es el más importante creador del lied sinfónico más... casi tiende uno casi a decir, en fin, no más que Mahler, ¿por qué no, verdad? Pero vamos, cerca le anda. Muy amigo era de Mahler, muy admirador de él. Ya sabéis que Mahler era más apreciado en Ámsterdam que en Viena. Ya sabéis que Wilhelm Mengelberg pues interpretaba allí sus sinfonías con mucho éxito, con mucho interés por parte de la gente, con regularidad. Y sería precisamente Mengelberg quien estrenase esta obra bellísima que vamos a oír hoy, que es la última de Diepenbrock, bueno, la última de las obras con voz orquestales, que es ¿cómo se llama? In großen Schweigen, o sea, en el gran silencio. Es sobre el Morgenröte, sobre un texto en prosa poética del Morgenröte de Friedrich Nietzsche. Diepenbrock, como profesor de literatura que era muy cuidadoso con los textos que elegía siempre cosas de muchísima categoría, ¿no? Aquí hemos escuchado pues uno de los cantos a la noche de Novalis, también tiene música sobre Hölderlin, en fin. Y su mucho aprecio, su mucha admiración por el texto, esto le lleva a que la música, la línea vocal de la música, es tan respetuosa que casi no llega a desarrollar verdaderas melodías autónomas para no distraer la atención de las palabras. De modo que la verdadera protagonista es la orquesta, es la que presenta, desarrolla todos los temas. En fin, la orquesta es el organismo cuya amplia, profunda expansión de donde emerge el canto con la única preocupación de modelarse sobre la prosodia, trazarse melódicamente sobre la inflexión de la frase y amplificar así su significado. En nuestro caso y en los otros grandes líderes orquestales de Diepenbrock, hay siempre un gran preludio instrumental que crea pues todo el ambiente misterioso de la quietud marina en el instante previo al amanecer, del que nos habla el texto. Después un canto que se fragmenta en 3 partes, recreando los 3 estados anímicos del texto, podríamos decir, texto que está en prosa poética, ya digo, que están separados por interludios instrumentales también meditativos, y luego se corona por un soberbio postludio más breve, una especie el conjunto pues es una especie de grandioso poema sinfónico. Esto lo ha dicho Jos Butters y todo el mundo lo repetimos como lógico, que se trata de un gran poema sinfónico con voz obligato. Efectivamente, así es. Una voz, eso sí, al servicio, con poema obligato habría que decir, al servicio de unas palabras de una especial significación y belleza, y que logra transmitir la música esa misma temible y misteriosa solemnidad de la que el texto nos está hablando. He aquí el mar, comienza Nietzsche. He aquí el mar, podemos olvidar la ciudad. Sus campanas sonaban aún a la hora del Ave María, ese sonido lúgubre y necio, ese sonido tan dulce pese a todo en la encrucijada de la noche y el día. Solo dura un instante y ahora todo se calla. El mar reposa pálido y brillante, pero no sabe hablar. El cielo juega su eterno juego mudo con los verdes, amarillos y rojos, pero no puede hablar.
Los pequeños escollos y los arrecifes que se lanzan al mar como en busca de un término de mayor soledad, no pueden hablar. Este mutismo monstruoso que nos asalta inesperadamente es bello y espantable, pero el corazón se llena con él. Oh hipocresía de esta belleza callada, que bien podría hablar, o qué mal si lo quisiera. Su lengua está trabada y la felicidad maligna de su rostro no es sino una perfidia para mofarse de nuestra compasión. Pero no me avergüenza ser objeto de burla de semejante poder.
oh mar, oh noche, sois malos maestros, enseñáis al hombre a dejar de ser hombre. ¿O debe él abandonarse a vosotros? ¿Debe, como vosotros, llegar a ser pálido y brillante, mudo y monstruoso, reposando en sí mismo, elevado sobre sí mismo? Bueno, pues este era el impresionante texto musical de In großen Schweigen, en el gran silencio, de Alphonse Diepenbrock, sobre el no menos impresionante texto poético de Friedrich Nietzsche. Antes, la versión era de Håkan Hagegård con la orquesta del Concertgebouw y Ricardo Chailly. Antes habíamos hablado con John Cage, a través de palabras de Edward Cummings y a través, claro, de su música. Ahora le vamos a escuchar hablar con palabras suyas sobre la música de Morton Feldman. ¿Qué dice Cage sobre Morton Feldman? Pues dice lo siguiente. ¿Qué es lo que Feldman tiene en la mente cuando llama a la música que ahora está escribiendo? Feldman habla de no sonidos y de no silencios, y ha cambiado la responsabilidad del compositor por la aceptación del compositor. Esto explica lo que Feldman quiere decir cuando dice que él está asociado con todos los sonidos y que así puede prever qué ocurrirá incluso cuando ha rehusado escribir las notas concretas, tal y como otro compositor lo hubiera hecho. Cuando un compositor acepta la responsabilidad de hacer, en lugar de aceptar la responsabilidad de aceptar, elimina de su área de posibilidades todos aquellos acontecimientos que no sugieren las ideas de moda o de profundidad propias del momento en que compone. Pero el fuego cuya luz ilumina una montaña entera tampoco brilla más allá. Del mismo modo, las formas de la belleza brillan con una luz sobre cuestiones a veces de menor importancia. Quizá esto haga comprensible la frase de Blight en su libro de haiku cuando escribe: la más directa responsabilidad del artista consiste en ocultar la belleza. Y por eso, y en este instante, quiero recordar que, al preguntar sobre la música, Morton Feldman habla siempre de sombras. Bueno, pues hasta aquí la cita de Cage. Ahora va a ser Feldman quien nos hable con la sombra de su música. Estructuras para cuarteto de cuerda, una pieza de 1951, el máximo fortísimo, una AP, como ya sabemos, pequeños clúster, notas aisladas, pizzicatos, brevísimos acontecimientos sonoros que brotan, que se sumergen en el silencio con la mayor discreción y delicadeza. Una representación musical de las tenues esculturas móviles de su contemporáneo Alexander Calder, cuyas breves piezas coloreadas evolucionan también ante nuestra mirada, tenuemente movidas por las más minúsculas alteraciones de la atmósfera.
Los sonidos no son sonidos, sino sombras, ecos de la nada. Si escuchamos esta obra mañana, será otra obra diferente, como la vida. La vida suena como la música de Morton Feldman. Vivimos y debemos saber cómo hacerlo para estar en un acorde con la vida. Estas palabras son de John Cage, naturalmente, sobre Morton Feldman, cuyas estructuras para cuarteto de cuerda de 1951, 1951 se dice pronto, acabamos de escuchar en la versión espléndida del cuarteto Arditi, una música hipnótica y misteriosísima, ¿no? Bueno, y si como esta música bien demuestra, pues todos los tiempos están en el mismo tiempo, ninguna contradicción ahora en visitar el siglo XV para escuchar la más ilustre y aclamada de las voces de la polifonía inglesa. Matemático, astrónomo, es decir, astrólogo, que en esta época la ciencia positiva es una ciencia simbólica, músico quizá el más eminente, genio el más esclarecido de su generación, John Dunstable nos ha legado pues como medio centenar de obras de la más asombrosa y depurada factura y en las que es casi imposible establecer cronología, claro, como es lógico, salvo algún ejemplo aislado, como es el caso de este Preco Preeminence, del que hay noticia que se interpretó en 1416, que es la música que vamos a escuchar. Es una pieza isorrítmica a 4 voces, cada una de las cuales, como era usual en muchos motetes de la época, tiene un texto diferente. Las 2 voces inferiores se mueven en valores largos, lentamente, mientras las 2 de arriba, las 2 superiores, lo hacen en un ritmo más vivo y en dúo, cruzando las partes más frecuentemente, como un verdadero dúo, ¿no? Hay un color y 2 talee según una duración proporcional de valores en relación 3-2-1. Dunstable utiliza un juego de variaciones melódicas para unificar la escritura isorrítmica y emplea acordes perfectos buscando sonoridades absolutas y plenas.
Bueno, como es la música de John Dunstable, ¿eh? ¡Qué barbaridad! Se queda uno sin respiración. Este era un motete isorrímico preeminencia, vamos, no decimos más que la primera palabra de la primera línea, hay 3 textos más, ¿no? A 4 voces. Música en homenaje a San Juan Bautista, escrito parece ser, pues claro, por encargo para un servicio de acción de gracias en la Catedral de Canterbury, con asistencia de Enrique V y del emperador Segismundo para celebrar la batalla de Siena, cuya noticia había llegado a Inglaterra el 21 de agosto de 1416, al menos esto dicen las crónicas. Y es lo que permite fechar el motete. Bueno, pues ya que habíamos abierto el cuaderno por la letra de Dunstable, pues vamos a seguir. Avancemos pues unas páginas, solo muy poquitas páginas, porque en tiempo vamos a avanzar una barbaridad, para llegar a Dutilleux, es la obra más moderna de lo que vamos a escuchar, 1978, del año de 1416 a 1978, fecha de La Noche Estrellada. Ya dijimos que hoy vamos de músicas nocturnales. Se titula también, o este es en realidad su verdadero título y el otro es el subtítulo, Timbres, Espacios y Movimientos, que es una especie de... es una obra orquestal, pues se podría decir que es una sinfonía o un poema sinfónico. Si las miniaturas de Morton Feldman eran una representación musical de las esculturas de Calder, pues Dutilleux para su partitura se ha inspirado en esta Noche Estrellada, el fascinador y alucinado cuadro de Vincent Van Gogh, que cada objeto celeste, os acordaréis, hay como un ciprés aquí a la derecha, y cada objeto celeste posee como una aureola multicolor que irradia, que se ramifica y que convierte todo el cielo, la noche, el cosmos en una especie de océano que está surcado por múltiples afluentes de curso tornasolado. ¿Recordáis el cuadro, verdad? Dutilleux, por otra parte, que nació en Angers en 1916, tiene sus razones personales para inspirarse en esta pintura, ya que un bisabuelo o tatarabuelo, Constant Dutilleux, fue grabador y amigo de Delacroix y de Corot. O sea que, en fin, de casta le viene al galo. Luego tiene otro pariente que fue el que convenció a Louis Roussel para que dejase la marina y se metiese a músico. Eso lo contamos otro día. La música de Dutilleux, que era un amigo de Ohana, que aquí el otro día escuchamos un concierto de violonchelo que ha provocado cartas de entusiasmo, ¿verdad? Bueno, pues este hombre se basa en un juego de crecimiento constante del material, que no lo trata con un sentido temático en el sentido tradicional, sino las ideas musicales no se presentan de un modo inmediato, sino que se van haciendo evidentes a lo largo de varios episodios y a través de un proceso de pequeñas modificaciones, de pequeñas transformaciones que van arrastrando a su vez ecos de otros núcleos musicales sin una relación directa que se habían escuchado previamente. Entonces ahí hay un constante juego entre lo que se ha escuchado y lo nuevo. Eso está muy bien reflejado en el título de otra obra de Dutilleux que se llama Métabole. Métabole en francés es el equivalente de lo que nosotros decimos anáfora. Y efectivamente es que eso es un poco la idea central de la música de Dutilleux. Podríamos decir que es el núcleo, ¿no? De que, como él mismo ha definido, pues se mantiene en una especie de constante juego de variaciones, pero variaciones entendidas pues en un sentido muy amplio, ¿no? Un continuo juego de pequeñas incesantes metamorfosis sonoras. Y luego la otra característica así que llama más la atención de Dutilleux es la escritura, o bien para conjuntos francamente no usuales, o bien la distribución y claro, por tanto, el comportamiento de la masa orquestal de modo pues también inusual. El caso de Timbres, Espacios y Movimientos. Pues Timbres, Espacios y Movimientos tiene una orquesta que no tiene cuerda, no tiene cuerda, es todo metal y percusión y bueno, no tiene cuerda salvo un conjunto de 12 contrabajos y 12 violonchelos que están ahí justo enfrente del director delante, pero al fondo del todo. O sea, no es un lugar tradicional, sino al fondo del todo. Y luego, pues los otros pupitres, como dicen los franceses, pues primero delante hay una línea que son las maderas. Esto sería como muy normal. 3 flautas, que a veces son pícolo y a veces es flauta en sol. 3 oboes y oboe de amor. 3 clarinetes con clarinete bajo y con clarinete requinto. 3 fagotes y un contrafagot. Esa es la línea que está delante de los 12 violonchelos y de los 12 contrabajos. Pero es que luego hay otra línea delante de esa, y lo que hay ahí delante, esto así que es sorprendente, pues son 4 trompas, 3 trompetas, 4 trombones y una tuba.
Y claro, lógicamente tendrían al revés que estar detrás del todo. Pues no, señor. Bueno, claro, la distribución tímbrica sufre una modificación pues sustancial. Luego, además es muy espectacular, claro, esto, verlo, ¿no? Luego a mano izquierda, pues a mano izquierda se pone ahí el arpa, se pone la celesta, los timbales, que hay 6 timbales o 7, no me acuerdo, claro, muy, muy espectacular también. Y a la derecha, pues todo el otro bloque con el resto de la percusión, la pequeña percusión que no llama la atención, pues eso, que no hay cuerda, ¿no? Solo los contrabajos para sostener la cosa acústicamente y los violonchelos, pero que esos violonchelos solamente se utilizan en el movimiento central de la obra, que es un intermedio. La obra, decía yo lo de que era una sinfonía, pues son 2 movimientos muy grandes, que son el primero y el último, se llaman Nebulosa, y el último Constelaciones, y en medio pues está el intermedio ese de los 12 violonchelos con instrumentitos de percusión, de pequeña percusión. Entonces, claro, que los 2 movimientos extremos pues están articulados en forma de crescendo por acumulación y están separados precisamente por ese intermedio, que además está añadido como 2 o 3 años después de estrenar la obra, y que es precisamente el movimiento que, vamos, por el cambio de color, por el cambio de textura, pues es el movimiento que equilibra, que articula, unifica todo el resto de la obra, ¿no? Esta es la otra, una de las más bellas obras de su autor, desde luego, y de las más bellas orquestales de la escuela francesa de su generación, y esa es la segunda gran obra orquestal sobre la noche, música de nuestro siglo, que os anunciaba al comienzo.
Bueno, pues ya veis lo que son las máquinas estas maravillosas con las que la civilización nos regala hoy. Esto no sucedía con las antiguas cintas de cinta abierta, ¿no? Se queda ahí atrancado el compact disc y no hay manera de pasar adelante, y es una verdadera pena. Quedaban aproximadamente 4 minutos de timbres, espacios, movimientos de Henri Dutilleux. Veremos a ver si en otra ocasión probaremos el disco otra vez y podemos escuchar la obra completa, o por lo menos el último movimiento, y no sé, buscando otro ejemplar del mismo disco o viendo de qué manera podemos reparar esta lamentable negligencia mecánica, lógicamente, o informática, de la que los aquí presentes pues somos, como es fácil imaginar, perfectamente inocentes. Es una frustración, pero bueno, acabemos o concluyamos pues al comienzo, ¿verdad? Recordáis que habíamos tenido casi un poema, no vamos a despedir además pues con música francesa también. Teníamos un poema musicalizado, con notas de John Cage y con palabras de Cummings, para una voz y un poquito de percusión. Estaba declamado, bueno, pues de una forma melódica más o menos convencional. Vamos a concluir también con una voz, pero una voz que se ramifica en 4 voces, entonando una melodía delicadísima, la de la línea de arriba, rodeada de otras voces humanas, pero voces instrumentales también. Pierre Guedron, otro normando afincado en París, como lo había sido JTR, y que es uno de los más delicados autores de airs de cour de la primera mitad del XVII francés, cuya primera recopilación en forma polifónica apareció en 1602, o sea, pues prácticamente un siglo menos un año antes que el método de flauta de JTR. Habíamos comenzado el programa en la isla de Calipso. Nos vamos a despedir ahora con otra figura mitológica, con Leandro atravesando el Helesponto y con un texto de Ronser. Ya sabéis, sintiéndose ahogar, le pide al océano: sálvame si paso, ahógame si retorno. Esto dice el texto. Naturalmente, si vuelvo será porque vuelvo derrotado de la lida amorosa. Esto no lo dice el texto, pero lo decimos nosotros, y lo dice esta música bellísima de Pierre Guedron, con la que nosotros ponemos punto final a nuestro tiempo, con esta dolorida y bellísima invocación. Finalizamos pues un viaje que hemos hecho, pues eso, Gregorio Parra al comienzo, Marc Gasca ahora mismo en el cuarto de máquinas, y José Luis Tellez pues aquí, en la selección musical, en el comentario, en el micrófono, en la bitácora, y desde luego pues viendo impotente como la obra de Dutilleux se nos ha quedado en el cielo ese estrelladísimo del que referencialmente hablaba. El próximo viernes no vamos a tener programa porque será la transmisión del Cuervo Blanco desde el Teatro Real, que dura todo lo que dura, que no os pasa nada, y volveremos al otro viernes, volveremos al viernes 11. Hasta entonces, sed felices y por supuesto que la belleza os acompañe.